una de las culturas portentosas de la América precolombina. Es una cultura que se desarrolla en un primer momento, su momento preclásico, desde 1500 años antes de nuestra era. La precede y contemporiza con ella durante su preclásico otra cultura que se considera una cultura madre de las culturas de toda América, que es la cultura olmeca. Excelente, Álvaro, muchas gracias. Y en términos míticos, otra cultura es la teotihuacana. Entonces, la teotihuacana y la olmeca son dos culturas muy desarrolladas y se consideran las progenitoras del resto de las culturas hacia el norte y hacia el sur. Son dos culturas que nimban, que marcan el desarrollo cultural. Sus mitos, sus símbolos, sus principales representaciones van a ser una constante incluso hasta el posclásico. De ese tamaño y de esa importancia son. Y además van a ser el referente mítico, sobre todo Teotihuacán o Teotihuacan, como quieren llamarlo. Van a ser el referente mítico, así como vimos que Marduk crea y se aposenta en Babilonia y se vuelve la puerta de los dioses. Así, Teotihuacán para la mitología mesoamericana es el lugar que aparece inmediatamente después de la creación de los astros. Es maravilloso. ¿Ya tengo clase? Sí, ya. Entre él y Álvaro ya nos posibilitaron. Ay, qué linda, qué gentil. Muy amable, Angélica. Estamos dando una introducción a los mayas. Entonces, decíamos, superclásico va de los 1500 antes de nuestra era a pasaditos los 300 años ya de nuestra era. Entonces, que podría ser inicios del siglo IV de nuestra era, que es cuando inicia su periodo clásico. En México, en la península de Yucatán y en Chiapas tenemos vestigios, ruinas de ese esplendoroso periodo clásico de los mayas. Y en Guatemala, en el Petén, en la selva del Petén, donde está Tikal, están también los esplendores de este clasicismo maya. Nosotros vamos a compartir un texto que es el Popol Vuh. Se escribe Popol Vuh con V, pero según los especialistas, la H siempre suena J en maya, como en inglés o en lenguas germánicas, y la V suena como U también. Entonces, por eso es Popol Vuh. Esto significa libro del común, libro de la comunidad, libro del consejo, libro del pueblo. Tiene todas esas acepciones. Este libro, recuerden ustedes, así como les platiqué que los mesopotámicos tenían una lengua escrita que los arqueólogos llamaron rebus. Rebus ya saben que significa sílaba en inglés. La escritura maya, los glifos mayas también se aproximan a esta escritura rebus.
Y en el caso de los mayas hay una combinación de pictografía al estilo de todos los códices que se producían en el altiplano mexicano, combinado con los glifos, que son una forma de escritura tipo rebus. Se escribe rebus, pronúncialo como quieran. Hubo que esperar a que un sabio ruso se encontrara un antiguo libro del padre Landa, no me acuerdo de el nombre exacto. Una pequeña digresión. Los sacerdotes que llegaron a la península yucateca y a Guatemala eran sumamente fanáticos, tenían un fervor fanático estrafalario, la locura de la intolerancia, y se dedicaron a destruir todos los libros aborígenes por considerarlos satánicos. Entonces se perdió muchísimo, casi todo, en estas quemas que realizaron estos sacerdotes. Inclusive al que debemos las mayores noticias sobre Yucatán, que creo que es Landa, ahorita se me va. Diego. Ajá, Diego de Landa se llama, ¿verdad? Si no, después lo identificamos, no sé qué, no importa mucho. Él, antes de hacer quema, trató de rescatar mucho de lo que había en los códices y de lo que le contaban los hombres de sabiduría mayas. Finalmente, muchos de los sacerdotes, parte de la nobleza, aprendieron naturalmente el español, se alfabetizaron o los alfabetizaron, y gracias a eso, de manera clandestina, se llevó a cabo la versión en lengua castellana o española de uno de estos antiquísimos libros, o de un conjunto de estos antiquísimos libros que conocemos como el Popol Vuh. Esto se calcula que debió escribirse hacia mediados del siglo XVI, pero este libro permaneció oculto durante siglo y medio en las comunidades mayas. Pero hubo un sacerdote que se ganó el aprecio de aldeanos mayas. Era un hombre muy interesado en la cultura quiché. Él vivía en Guatemala. Y gracias a que era además un filólogo extraordinario, tenía una facilidad extraordinaria para todas las lenguas de toda su grey, y se comunicaba de una manera fluida con ellos. Llegaron a tenerle la confianza para poner en sus manos este libro del Popol Vuh. Ojo, hubo algo que no fue claro en su primera expresión. Ellos aprendieron español, pero lo que hicieron fue usar la lengua española para escribir en quiché. Es decir, los caracteres latinos de nuestra lengua, los caracteres que representan fonemas en nuestra lengua, fueron utilizados por los sabios mayas, pero para escribir en su propia lengua, para escribir en quiché. ¿Sí? No lo escribieron en español. Entonces era importante hacer esta aclaración. Este sacerdote se va a ocupar, con la confianza de
de los indígenas que han depositado en él, de hacer una traducción al castellano de inicios del siglo XVIII de el Popol Vuh. Y esto se va a quedar ahí hasta que hacia mediados, o sea, van a pasar otros 150 años, y hacia mediados, en la década de 1850, un gran filólogo francés, que es Etienne Brassieu de Bourbourg, se escribe Bourg, Brassieu se escribe, Brassieu, Etienne, recorriendo México y Guatemala en búsqueda de documentos de los grupos aborígenes, se va a encontrar con esta versión del Popol Vuh. Y para pronto se la lleva a Francia. Y paralelamente, por acá andaba, bueno, en Guatemala andaba otro investigador alemán que se va a llevar una versión como resumida y que se va a publicar en Austria. Pero el que se lleva la versión completa es Brassieu. Y gracias a él se conoce en Francia y en el mundo este libro de los quichés. Es decir, se conoce primero en Francia y en Europa que en América, con muchas décadas de anticipación. Naturalmente, Brassieu contó con el apoyo de hombres cultos guatemaltecos para poder adquirir este libro y llevárselo y traducirlo. Él también era un hombre que dominaba perfectamente las lenguas aborígenes de la América Media. Gracias. Bien, estos son los antecedentes del libro. Hubo quien pensó en Europa que era un libro que no tenía valor, que eran indígenas colonizados, que les habían metido la Biblia y que había muchas semejanzas entre la creación, entre la cosmogonía de este libro y la cosmogonía bíblica. Y ciertamente hay algunas similitudes, pero en ese momento quienes hacían esta crítica, estamos en la década de 1850, el libro se publica en 1858 en París. Naturalmente los estudios antropológicos, culturales, eran muy escasos todavía. Había habido un gran desarrollo en términos de toda la investigación del origen indoeuropeo. Müller y una caterva de investigadores alemanes, entre ellos los famosos hermanos Grimm, que ustedes los conocen por los cuentos, pero que eran grandes filólogos. Y una caterva, es un grupo enorme de sabios alemanes, son los pioneros en descubrir el origen indoeuropeo, es decir, que las lenguas que van desde Islandia hasta la India tienen un origen común, una madre lengua, que es la lengua indoeuropea, y hacia eso está vertido, digamos, la especialización en antropología cultural de la época. Naturalmente, faltan muchos referentes en este momento. Hay que esperar hasta fines del siglo XIX para en 1890 empezar a ver la gran compilación que realiza Fraser,
el de La Rama Dorada. La Rama Dorada se empieza a publicar en 1890 y terminará de publicarse en 1920. Son muchos tomos. Fraser se encargó de compilar todo lo posible. Es una obra titánica, inverosímil, maravillosa. Y es a partir de la publicación de esa obra que la gente dedicada a la antropología cultural se percata que no solamente hay un parecido entre el Génesis bíblico y el Génesis maya o quiché, maya-quiché, sino que, para su asombro, culturas antiquísimas y culturas de los lugares más remotos tienen la misma concepción, las mismas palabras para nombrar ese origen del mundo, y que en realidad el Génesis bíblico es algo muy reciente dentro de la antropología cultural, dentro de la historia de la cultura de la humanidad. Originalmente se decía, no, es que los libros vienen del año los de la Biblia, del año 1200, y David y Salomón los escribieron, y Moisés escribió los primeros 5. No, mentira. Todo esto son historias en el sentido de cuentos. Son cuentos. En realidad, los libros atribuidos a Moisés se escriben 700 años después de su probable existencia. Tampoco hay realmente hechos históricos que concluyan su existencia, ¿no? En realidad, el mito de Moisés pertenece a un mito mesopotámico en el cual los grandes conductores de pueblos como Sargón, que es la historia más vieja que conocemos al respecto, es salvado de las aguas. Pero Sargón es un rey antiquísimo, muy anterior a Moisés. ¿Sargón? ¿Cómo? ¿Perdón? Sargón. Sí. Bien. Y en realidad, las versiones que más o menos conocemos de la Biblia, de los supuestos viejísimos libros, es lo que se escribe en Babilonia y al regreso de Babilonia. Es decir, estamos hablando del siglo VI y V antes de nuestra era. No más allá de ese horizonte. Entonces, claro, los libros bíblicos no son los que cuentan estas historias originalmente, es a lo que voy. Es decir, hay muchas culturas de tiempo mucho más remoto, por milenios, que ya cuentan de esta manera. Ese es el asunto. Vean ustedes, por ejemplo, esta versión naturalmente egipcia. Atum creador. Yo soy Atum y estaba solitario en el abismo del caos. Yo soy Re. Re es una forma de nombrar a Ra, el famoso Dios Sol. Re y Ra es lo mismo. Repito entonces, yo soy Atum y estaba solitario en el abismo del caos. Yo soy Re en su forma primordial cuando iba a comenzar a regir su creación. ¿Quién es Re? Re que comienza a regir su creación es el mismo Re que se muestra antes que el Dios del viento haya provocado relámpagos. Es el que estaba ya antes que se alzara la montaña en que se yergue Hermópolis. Esta es una constante en muchas de las creaciones. Una montaña sagrada, que es el origen del mundo. El origen, bueno, no solo el mundo en el sentido griego, como cosmos. Recuerden que igual Babilonia es la representación de una montaña. Los sigurats son montañas como las pirámides.
nada más que son creadas por el hombre. Yo soy el Dios uno que vino a existir por sí mismo. ¿Quién es el Dios uno que por sí mismo existe? Es el agua, el abismo caótico de donde todo surge, es el origen de toda deidad. Es, en otras palabras, el sumo rey. Él ha creado los hombres de la suma novena de númenes. ¿Quién es rey? Es aquel que creó los nombres de la novena de sus propios miembros. Por esto y por su acción vinieron otros dioses a la vida. Yo soy entre todos los dioses el que nadie puede rechazar. ¿Quién es este? Es Atum, el que reluce en el disco del sol. Es, en otras palabras, el sumo rey, el que se yergue cada día en lo alto de los cielos y nadie lo detiene. Yo ya existía ayer y conozco el mañana. ¿Quién es este? Ayer fue Osiris, mañana será rey, como eternamente ha sido. Pero fue destronado y reinó su hijo Horus. ¿Qué les parece? Obviamente estos textos egipcios son miles de años anteriores. Imagínense, se tiene registro puntual de las dinastías egipcias desde 2800 años antes de nuestra era. Están registrados con nombres, épocas, todo. Pero obviamente hay por lo menos un milenio antes una gran cultura egipcia ya desarrollada, digamos su periodo preclásico. Antes de estos monumentales edificios que conocemos, hay más adentradas en el desierto pirámides como las construidas en Mesoamérica, con taludes, con escalonadas, no en esta forma totalmente cubierta, sino que estos son los ensayos de pirámides edificadas muchísimo antes de la primera dinastía. Y naturalmente desde entonces en tradiciones orales nos vienen estos textos. Los egipcios van a desarrollar su propia forma de escritura, que ya saben gracias a que se conoce la escritura egipcia, todos conocen esta historia. ¿Perdón? Por la piedra de la Roseta, que es maravilloso. Y gracias a Champollion, un gran filólogo francés. Y fíjense que él además no trabajó sobre la Roseta. Pues si ustedes van al Museo del Louvre, hay un lugar donde dice: aquí debería estar la Roseta, pero se la tenemos prestado al Museo Británico. Mentira. Lo que pasa es que cuando Napoleón llega a Egipto y va con una cantidad de sabios que van a documentar lo que hay en Egipto, es cuando se encuentra la Roseta. Y la buena costumbre que tenían los sabios franceses, los arqueólogos, era que pasaban, calcaban las inscripciones que estaban en las piedras. Entonces lo que ellos se quedaron fue la calca de la piedra de la Roseta, porque cuando los bandidos franceses ya tenían los barcos cargados para irse al Louvre con todo el cargamento, llegan los ingleses, los derrotan en Egipto y les roban todo lo que ellos se habían robado, entre ellos la piedra de la Roseta que está en el Museo Británico.
Y ahí no dice que se las hayan prestado. La tienen ellos, porque son más bandidos que los franceses. Sí. Bueno, la enemigo, ¿no? Ajá. Pero bueno, es maravilloso cómo Champollion sobre esas copias trabaja y nos revela cómo escribían, nos revela el lenguaje egipcio de 3000 años antes de nuestra era. Es algo realmente prodigioso, maravilloso. ¿Quién es el autor del libro? Esta es una compilación muy modesta, pero linda, de Ángel María Garibay, un gran sabio mexicano, maravilloso. Él, sobre todo, gracias a él, conocemos mucho de la cultura griega, pero también mucho de las culturas mesoamericanas. ¿Es de la colección? De sepan cuántos. Sí. Y esto se llama Voces de Oriente. Y bueno, colección sepan cuántos. Son libros muy baratos. La primera edición fue del 64. La mía es de 18 años después, del 82. Y por lo visto era segunda edición porque no dice otra cosa. Bien. Escuchen ahora esto. Bueno, les digo primero quiénes aparecen aquí. Esto se llama el dragón de los orígenes. Re, que es a quien ya conocimos en el poema anterior. Apophis, que es una de las formas del dios adverso, dice aquí, pero es el dios de las profundidades. Es el Apsu de los mesopotamios, el Apsu que vimos en nuestro poema anterior. ¿Se acuerdan que era Apsu? El dios de las aguas profundas y padre de los dioses. Apophis es el equivalente de Apsu. Nun, que es el dios del caos. Shu, que es dios de la vida exterior, que no sé a qué se refiere por eso. Tefnut, que es una variante del dios solar. Y Jeffrey, que es el sol al amanecer. Son nombres del sol. Entonces ven ustedes. Cuando llegó a existir el sumo Dios, habló. Yo soy el que ha venido al ser cual astro de la mañana que se eleva. Es decir, es Jeffrey. Yo vine al ser y en pos de mí vinieron todos los demás seres. Muchos seres salieron de mi boca. Aún no había cielo, no había tierra aún, no había aún campos, no había aún reptiles. Yo todo eso en germen lo puse en el abismo caótico, amortecidos todos en sopor. A solas planeé todo, a solas lo forjé en su plan de existir. En mi corazón estuve haciendo el programa y de ahí salieron formas mil de seres, las formas de los hombres, de sus hijos y de los hijos de sus hijos. Yo con mi mano exprimí mi simiente, unido a mí mismo en carnal unión. ¿Qué les recuerda esto? Y de lo primero que compartimos de los griegos. Y también por mi boca expelí los gérmenes vitales, y cayó en el abismo mi simiente, y de ella brotaron los seres. Y cuando estuvo ya hecho un dios humo, vi a mi lado a tres dioses. Yo estaba destrozado, y recogí mis miembros, y sobre ellos lloré. Los tres dioses, Shu y Tefnut, y el que era su sostén, el caótico Nun, pugnaron contra mí y de mi mismo cuerpo sacaron un adversario. El adversario es Apophis, que lleva una daga en la cabeza. Nadie lo ve y nadie lo conoce en la tierra. Yo lo maldigo y sus huesos se secan. Yo en un solo día
le maté el alma. Con su misma daga le corté la cerviz y con ella desollé sus carnes y destrocé su piel. Le arranqué el corazón de su morada, de su trono, de su secreta tumba. Ya no existe. No dejó hijos, no dejó nombre, no dejó ni un solo cabello. No habrá ya germen de su vida, no procreará jamás. Ni su alma, ni su cuerpo, ni su nombre, ni su sombra siquiera algo serán. Ni sus huesos ni piel. Pasó para siempre. Oh rey, eres victorioso sobre tu enemigo rendido. Para siempre Apophis se desvaneció. 4 veces ha triunfado sobre ti, rey, oh Apophis. 4 veces ha vencido el Dios sobre su enemigo. Una vez más el Dios solar venciendo al Dios de las sombras. Y vean esto, les va a recordar cómo Marduk crea Babilonia. Tebas resalta en orden sobre las ciudades todas. Tierra y agua había en ella en los tiempos del silencio. Fíjense, tierra y agua había en ella en los tiempos del silencio. Comienza a correr la arena y emerge una tierra. Así surge una colina. Otra vez la montaña sagrada. Vienen a la vida seres humanos en ella. Fundan tras ella ciudades y las llaman como ella. Tebas la grande, la gloriosa. Su bella majestad nace de las miradas de 2 ojos. El ojo del Dios que sana y el ojo del Dios que beneficia. Rica y bella será Tebas. No ha de haber quien la destruya. Ella queda como norma y como regla de creación. En esto se eligen las ciudades elegidas por los dioses. Babilonia es lo mismo. Es el modelo de la creación para el resto del mundo mesopotámico a partir del dominio de los hurritas. Bien, vamos a un último texto egipcio. Orden en el caos. Habla Atum. Tot. Tot. Oh Tot. ¿Qué está sucediendo? Es entre los hijos de Nut. Tumulto hacen, peleando están, malas acciones perpetran. Dieron origen a la rebelión. ¿Cuántos yacen allí muertos? A otros en prisión los han echado. En todo cuanto hacer debemos de hacerlo bien. Habla Tot. Tot responde: nada te importen sus acciones, nada te inmutes con sus hechos. Sus años efímeros son y sus meses se encorvan como ojos. Todo para ellos es pasajero, nada para ellos es estable. Qué maravillosa figura, ¿verdad? Y sus meses se encorvan como ojos. Preciosos. Como vos. Voz de los muertos. Tot, oh Tot, yo a tus ojos soy como la paleta en que el escriba diluye sus colores y en ella te ofrezco la tinta para tu escritura. No quiero ser como cosas que se esconden y se hacen desaparecer de la vista. No quiero ser borrado ante tus ojos. No quiero perecer. Habla Osiris sin ser visto. Atum, ¿qué hay? Voy a partir al desierto. Voy al lugar del silencio. La voz de Atum. No hay allí agua, aire no hay, honda es la tiniebla, inmensa la oscuridad, no tiene fin.
no tiene fin. Vives aquí en la dulzura, vives en la dulce paz. Allá no hay amor de los sexos, sino que es reposo de paz. Por agua y por aire y por sexo se te da la tranquilidad. Ella va a ser tu pan y ella va a ser tu bebida. Hablan los muertos. A tus ojos, no quiero vivir sin ti. Me anteceden los otros dioses y van en la barca del sol. Contesta tú, el lugar es de tu hijo Horus, pero voy a enviarte allá, y tú serás su heredero en la montaña de llameante fuego. Regla de orden es que cada amigo vea a su amigo. Yo tu rostro estaré viendo. Hablan los muertos. ¿Cuánto durará mi vida? Voz de Atún. Miles y miles de años tu vida debe durar. Destruiré yo cuanto hice, y esta tierra ha de renovarse y venir a su antiguo estado. Solo yo y Osiris quedamos del mundo antiguo. Hemos corrido por los siglos, hechos serpientes y fieras que jamás el mundo vio. ¡Qué bello es! ¡Oh, qué bello lo que he hecho por Osiris! Él, el más excelso de los dioses, a quien nadie puede igualar. Yo le di el mundo desolado, la tierra sin ruido, y él con su hijo Horus irá a vivir en el mundo del llameante fuego. Yo fabriqué esta barca de millones de años. Horus está en su trono sentado y también él cimenta su edificio. El alma de Set ha sido llevada lejana de los demás dioses. Set, ¿recuerdan quién es? ¿O les platico tantito? Es uno de los hijos de... Set es el hermano de Osiris, pero es el hermano perverso, el hermano maligno. Lo mata, lo hace pedazos y lo desperdiga sus restos por todo Egipto. Isis, la esposa de Osiris, va a realizar una especie de viaje hacia el infierno, de viaje hacia la noche, en búsqueda de los restos de Osiris, hasta que logra reconstruirlo, y así lo vuelve a la vida. Es maravillosa historia de amor, además, pero de dioses. La hierogamia, maravillosa, hermosísima. Entonces Set es el malvado, ¿no? Voz de Horus. Horus es el hijo de Osiris e Isis, y es un dios solar, naturalmente. La voz de Horus. Padre mío, Osiris, haz en mi favor lo que hizo en el tuyo tu padre Re, que perdure yo en la tierra y haga firme mi estancia. Habla Osiris. Mi heredero es fuerte y sano, mi tumba perdura. Aún hay quien me diga en la tierra: lanzan ayes de rabia a mis enemigos, porque Selket los ata. Oh Padre mío, Rey, tu hijo soy yo. Todo esto me lo otorgas tú para vida, gloria y prosperidad, en tanto que Horus perdure en tu trono, pase la angustia y llegue la gloria. Son los dioses solares egipcios. ¿Qué les parece? Y luego escuchen esto de una isla perdida de la Polinesia en el Pacífico. Según el mito, en los comienzos solo existían las aguas primordiales, sumidas en las tinieblas cósmicas. Desde la inmensidad del espacio donde moraba Io, el Dios Supremo, expresó su deseo de salir del reposo. Pronto se hizo la luz. Después dijo: que las aguas se separen, que los cielos tomen forma
que surja la tierra. ¿A qué le suena todo esto? Es maravilloso el paralelismo. Al recordar, de esta forma, por medio de las palabras cosmogónicas de Io, el mundo comenzó a existir. Al recordar estos antiguos proverbios primitivos, la anciana y primitiva sabiduría Guananga permitió el crecimiento a partir del vacío, etc. Naturalmente, las similitudes entre el Popol Vuh y el Génesis van mucho más allá de que estos hombres que escribieron el Popol Vuh hubieran podido conocer el Génesis bíblico. Ahora, escuchen ustedes esta maravilla. Este libro es absolutamente maravilloso, mis queridos cómplices, porque es el único texto completo y más vasto que tenemos escrito por las manos indígenas. Es decir, aquí está su visión completa de la cultura mesoamericana, de Teotihuacán hasta los aztecas. Conocemos mucho, porque un gran antropólogo cultural, que era un sacerdote, que es Bernardino de Sahagún, fue el que escribió esa obra magna de las cosas de la Nueva España, donde hizo una compilación absolutamente maravillosa, porque él juntó a todos los sabios sobrevivientes de lo que era el imperio azteca y de las ciudades circunvecinas, y los juntó a que le platicaran. Los nobles y los sacerdotes se pusieron a platicar durante días, meses y años con Sahagún, y Sahagún pudo hacer ese rescate prodigioso de la cultura del altiplano. Y hijos de estos nobles y de estos sacerdotes, como Alba Iztlizochitl, de la familia reinante en Texcoco, del sabio Nezahualcóyotl, y otros escritores como él, escribieron recordando lo que sus padres le contaban y sus abuelos. Escribieron mucho sobre la cultura del altiplano. Naturalmente, por ejemplo, en Alba Iztlizochitl, ustedes ahí sí van a notar la influencia de alguien que ya ha sido españolizado. Entonces, alguien decía que Alba Iztlizochitl hacía una especie de telenovelas de las historias de los dioses. Bueno, lo de telenovelas es mío. El autor dice, Alba Iztlizochitl hace una especie de historias sentimentales, de cuentos sentimentales de las historias de los dioses mesoamericanos. Es decir, en eso se nota ya la forma melodramática de lo español. Mientras que, obviamente, este tipo de literatura no es en absoluto melodramática, es más bien de un carácter epopélico. Bien, estoy pensando que ¿a quién le gusta leer en voz alta? Pues yo alguna vez leí en la prepa así en voz alta. Ah, maravilloso. No sé qué tal me salga. Muy bien. Vamos a alternar. Sí, Quiero que sientan esta alternancia de voces, porque ladies first, ¿no? ¿Perdón? Ladies first. Sí, y además hay variaciones en esta versión, que es la de Recinos, que es una linda versión, a mí me gusta mucho. Él es un Adrián Recinos se llama. Él fue un gran mayista guatemalteco, conocedor de la lengua quiché, y realizó esta versión, que es una versión realmente muy hermosa. Pero traigo otra versión que no le va a la saga, es también muy hermosa. A veces es
mucho más cercana a nosotros porque es una versión más sintética. Acá está respetado más el espíritu repetitivo del canto original, pero esta versión se acerca mucho a nosotros porque no tiene todas esas repeticiones. Entonces, adelante. Aquí en el mercado todavía. Esta cajeta. Por mayoría. Estaba en suspenso, todo en calma, en silencio, todo inmóvil, callado y vacía la extensión del cielo. Esta es la primera relación, el primer discurso. No había todavía un hombre, ni un animal, pájaros, peces, cangrejos, árboles, piedras, cuevas, barrancas, hierbas ni bosques. Solo el cielo existía. No se manifestaba la faz de la tierra, solo estaban el mar en calma y el cielo en toda su extensión. No había nada junto que hiciera ruido, ni cosa alguna que se moviera, ni se agitara, ni hiciera ruido en el cielo. No había nada que estuviera en pie, solo el agua en reposo, el mar apacible, solo y tranquilo. No había nada dotado de existencia. Solamente había inmovilidad y silencio en la oscuridad de la noche. Solo el creador, el formador, Tepeu, Cucumats, los progenitores, estaban en el agua rodeados de claridad. Estaban ocultos bajo plumas verdes y azules. Por eso se les llama Cucumats. De grandes sabios, de grandes pensadores es su naturaleza. De esta manera existía el cielo y también el corazón del cielo, que este es el nombre de Dios y así es como se llama. Llegó aquí entonces la palabra. Vinieron juntos Tepeu y Cucumats en la oscuridad, en la noche, y hablaron entre sí Tepeu y Cucumats. Hablaron pues, consultando entre sí y meditando, se pusieron de acuerdo, juntaron sus palabras y su pensamiento. Entonces se manifestó con claridad, mientras meditaban, que cuando amaneciera debía aparecer el hombre. Entonces dispusieron la creación y crecimiento de los árboles y los bejucos y el nacimiento de la vida y la creación del hombre. Se dispuso así en las tinieblas y en la noche por el corazón del cielo que se llama huracán. El primero se llama Calcuá huracán. El segundo es Chipi Calcuá. El tercero es Rasha Calcuá. Y estos tres son el corazón del cielo. Entonces vinieron juntos Tepeu y Cucumats. Entonces conferenciaron sobre la vida y la claridad. ¿Cómo se hará para que aclare y amanezca? ¿Quién será el que produzca el alimento y el sustento? Hágase así, que se llene el vacío, que esta agua se retire y desocupe, que surja la tierra y que se afirme. Así dijeron, que aclare, que amanezca en el cielo y en la tierra. No habrá gloria ni grandeza en nuestra creación y formación hasta que exista la criatura humana, el hombre formado. Así dijeron. Luego la tierra fue creada por ellos. Así fue en verdad como se hizo la creación de la tierra. Tierra, dijeron, y al instante fue hecha. Como la neblina, como la nube y como una polvareda fue la creación. Cuando surgieron del agua las montañas, y al instante crecieron las montañas. Solamente por un prodigio, solo por arte mágica se realizó la formación de las montañas y los valles, y al instante brotaron juntos los cipresales y pinares en la superficie. Y así se llenó de alegría Cucumats diciendo, buena ha sido tu venida, corazón del cielo, tú, huracán, tú, Chipi Calcuá, Rasha Calcuá. Nuestra obra, nuestra creación será terminada, contestaron. Primero se formaron la tierra, las montañas y los valles. Se dividieron las corrientes de agua, los arroyos se fueron corriendo libremente entre los cerros y las aguas quedaron separadas cuando aparecieron las altas montañas. Así fue la creación de la tierra.
cuando fue formada por el corazón del cielo, el corazón de la tierra, que así son llamados los que primero la fecundaron, cuando el cielo estaba en suspenso y la tierra se hallaba sumergida dentro del agua. Así fue como se perfeccionó la obra, cuando la ejecutaron después de pensar y meditar sobre su feliz terminación. Hasta ahí. Ustedes pueden observar que literariamente es un texto sin ningún chauvinismo, muchísimo más hermoso que el libro, infinitamente mejor literariamente. Sí. Ahora escuchen esta versión. Aún no había una sola gente, ni animales, ni pájaros, ni peces, ni cangrejos, ni árboles, ni piedras, ni hondonadas, ni barrancas, ni pajonales, ni guatales. Solo el cielo existía. Aún no estaba visible la superficie de la tierra. Solamente existía el mar tranquilo y todo lo que hay en el cielo. No había nada que estuviera en conjunto, que reposara, algo que no se moviera, que tuviera semejanza con lo que existe hecho en el cielo. Nada había en pie, solamente existía la tranquilidad de las aguas y el silencio de la noche. Solo en el silencio estaba Tepeu Cucumatz, al mismo tiempo la constructora y el creador, padre y madre, deslumbrantes en el agua. Estaban cubiertos con su manto de plumas verdes y azules, y por eso les llamaron Cucumatz. Estaban poseídos de grandes sentimientos. De esta manera existía el cielo y también el corazón del cielo. Este era el nombre de la deidad del cielo. Con otro nombre es Huracán, siendo la primera manifestación Caculá Huracán, la segunda Chipicaculá, la tercera Rasha Caculá. Y estas tres manifestaciones constituyen el corazón del cielo. Huracán llegó a reunirse con Tepeu Cucumatz y conferenció con él sobre la futura existencia de los seres que se proponían crear, cómo harían brotar la claridad y quiénes alimentarían a los dioses. Llegaron entonces a un acuerdo y se llenaron de satisfacción. El agua no se retiraba aún, que se vacíe el agua para lavar la tierra y que aparezca la superficie de ella como plato, que nazca la claridad en el cielo y en la tierra para sembrar lo que han de comer sus pobladores, los que deben sentir adoración por ese aparecimiento hacia el formador y creador de la gente. Así dijeron ellos cuando se formó y pobló la tierra que habían hecho. Solo así ciertamente quedó resuelta la existencia de los pobladores de la tierra. Tierra, dijeron, y luego se formó esta. Únicamente nubes y neblinas llenaban el espacio sobre ella. Y entonces, pues, comenzaron a aparecer dentro del agua los montes, surgiendo inmediatamente de ella. Era cosa sobrenatural, extraña y maravillosa cómo fueron formándose los montes, las costas y los valles de la tierra al aparecer a un mismo tiempo sobre la superficie de ella poblados bosques de cipreses y pinos. Así fue como se llenó de alegría Cucumatz. Magnífico que hayas venido, dijo, oh tú corazón del cielo, oh tú Huracán, oh tú Chipicaculá, oh tú Rasha Caculá. Está consumada la obra de nuestro Creador y Manifestador, dijeron ellos entonces. Primero pues se formaron la tierra, los montes, las montañas, las costas y los valles. Luego pensaron cómo hacer el camino de las aguas
y desde entonces comenzaron éstas a deslizarse al pie y entre las montañas. Está hablando de los ríos, claro. Después llenaron con sus animales montes y montañas, como guardianes de los guatales y habitantes de los matorrales, fueron desde entonces los pájaros, leones y tigres, y de los bejucos las culebras, las víboras de cascabel y los cantiles. Entonces dijo el Creador: es solo para que árboles y bejucos estén en silencio y sin movimiento para lo que han sido creados. Es bueno que tengan sus guardianes. Luego les designaron moradas a las bestias y a los pájaros. Tú, bestia salvaje del campo, beberás en los ríos, dormirás en las barrancas, en la paja reposará tu cuerpo, cohabitarás y procrearás entre los platanares y guatales, andarás en 4 pies que servirán para llevar su carga. Así quedó establecido y se les dijo. Entonces a los grandes y pequeños pájaros les designaron morada del mismo modo. Vosotros, pájaros, estaréis y fabricaréis vuestros nidos en los árboles y en los bejucos, como nosotros en nuestras casas. Allí fecundaréis y os multiplicaréis entre las ramas de los árboles y entre los enredos de los bejucos. Así les fue dicho a las bestias y a los pájaros del campo, y haciendo luego lo que cada uno debía hacer, todos eligieron sus guaridas, querencias y nidos. Así fue como tuvieron sus moradas, en donde vivían los animales todos de la tierra, dadas por el Creador. Concluida la creación de todas las bestias y pájaros, les fue dicho por el Creador: gritad, aullad y gorjead para entenderos. No permanezcáis en silencio, separaos cada grupo según vuestro modo de entenderos y según vuestra especie. Así además les fue dicho a los animales, bestias y pájaros, leones y tigres y culebras: ahora decid nuestros nombres para que seamos honrados en el cielo, ya que somos vuestra madre y vuestro padre. Les dijeron huracán, Chipicaculá, Rashacaculá, más bien es Caculja, Chipicaculja, Rashacaculja, el corazón del cielo y de la tierra, y Gucumatz, el edificador y manifestador, madre y padre. Hablad, llamadnos y acudiremos a veros. Así les dijeron, pero no pudieron hacerlo como lo hubiera hecho la gente racional, y solo hacían gestos, solo cacareaban, solo graznaban. Por tal motivo, su carne fue destinada a ser sacrificada y comida, y solamente para esto serían matados todos los animales que viven en la tierra. Maravilloso, ¿no? Hay algunos enigmas en la lectura. Fíjense ustedes, algo que les empecé a decir el otro día. En los mayas siempre hay un juego de dualidades y de 4, doble y 4, cuádruple, ¿sí? Dualidad y cuadruplicidad. Siempre están jugando con esto. De pronto ustedes ven que Gucumatz es padre y madre, o se dirigen a él en plural, como si no fuera uno, sino dos, porque realmente es dos, es una dualidad, es padre y madre, es el progenitor y es el formador, etcétera, etcétera. Este es el juego que hay dentro de la lectura, dentro de la construcción del texto. Los mayas siempre están jugando estos quichés, los mayaquichés, con los puntos. Hay 4 colores, hay 4 puntos cardinales. Hay, en este caso, los 4 dioses que reciben todas estas invocaciones. Y hay la dualidad original, que son Tepeu y Gucumatz. Tepeu es nada más y nada menos que Tezcatlipoca. Y Gucumatz es Cuculcán, o sea, Quetzalcóatl. Para que vayan identificando.
Entonces, los creadores del universo son Tezcatlipoca y Quetzalcóatl. Esto es semejante, naturalmente, a las creaciones que se dan en Mesoamérica. ¿Por qué? Porque los quichés reconocen su proveniencia del altiplano, de lo que ahora es el altiplano mexicano. Y ellos reconocen, por ejemplo, como ciudad mítica original a Tula, pero Tula no es la Tula de Hidalgo. La Tula 1 es Teotihuacán. No es la Tula que conocemos como Tula. Toyán, que así es en lengua aborigen, es Teotihuacán. Es la ciudad mítica, la ciudad de los dioses, la ciudad donde se crea el hombre. Y los quichés son deudores culturalmente de todo el altiplano y de toda la mitología del altiplano. De ahí que ustedes vean que Tepeu es Tezcatlipoca y Cucumatz es Quetzalcóatl. Porque recuerden que hay una emigración de toltecas que van a culturizar todo el mundo maya. ¿Y eso como qué época sería eso? Bueno, lo que pasa es que esto se pierde en la leyenda. Es difícil precisarlo históricamente. Lo que sí es que cuando aparecen los sacrificios humanos en Yucatán y entre los quichés, es porque ya han tenido contacto con los toltecas. Eso es inevitable, o sea, desde el clásico, ahí ya tenían estas mismas costumbres. Ok, entonces, esto les va aclarando algunas cosas que pudieron surgirles de dudas. Bien, yo sigo leyendo, pero después va a leer Angélica. Probaremos ejecutar un nuevo intento, porque es preciso que al llegar la aurora hayamos sembrado el alimento para mantener a nuestras criaturas. ¿Cómo haremos para que éstas nos llamen e invoquen como los principales sobre la superficie de la tierra? Hicimos los primeros seres y no pudieron admirarnos al manifestarnos ante ellos de manera hermosa y deslumbrante. Probaremos pues de nuevo a crear un ser grande que se mueva y que sea impulsado por nosotros. Así lo dijeron. Entonces principiaron a formar de barro húmedo las carnes de los hombres. Pero al momento comprendieron que no serviría porque se desleía, es decir, se deslavaba. Era solo un montón de cieno en el que se veía un pescuezo, una boca muy ancha, con ojos que no miraban sino para un lado, y sin cabeza. Habló, pero no sentía, y por su constitución no podía permanecer en el agua, porque inmediatamente se deshacía. No era consistente. ¿Se dan cuenta que no puede haber ninguna copia del Génesis de la Biblia? En el Génesis de la Biblia, el hombre en una de las versiones es creado del barro, como en Mesopotamia. Y vean ustedes lo que se dice aquí de esta generación de hombres que son hechos con barro. Se desintegran, son grotescos, no sienten, no hablan, son una porquería. Están en el cielo. Vean qué diferencia de visiones. Aquel hombre es de maíz. Entonces, el Señor y Creador les dijo: solo estaréis hasta que vengan los nuevos seres. Lucharéis para procrear y multiplicaros. Así les dijeron, dejando en esta forma ejecutada su voluntad. Entonces el Creador y el manifestador
desbarataron lo que habían hecho, diciendo entre sí: ¿cómo haremos para formar seres mejores que los anteriores, que vean, comprendan y nos invoquen? Y se consultaron de nuevo y resolvieron hablar con Izpillacoc e Izmucané, dios solar Tlacuache y dios solar Coyote. El dios solar Tlacuache es hembra. Los tlacuaches ya saben que son como canguritos, ¿verdad? Son chiquititos, pero tienen bolsita donde meten a sus crías. Ajá. De ahí que son una versión femenina, un dios solar femenino, y el otro es el dios solar Coyote, es el masculino. Entonces, y resolvieron hablar con Izpillacoc e Izmucané, que ustedes los van a ver al rato, son grandes dioses co-creadores en lo que sigue del canto. Y allá se nos borró borrado definitivo. Ahí lo oprimió el técnico hace rato, eso nos dijo. Quizás se burló de nosotros. Bueno, mientras Álvaro nos hace favor, continuamos. Hablando después con Izpillacoc e Izmucané, les dijeron a la abuela Sol que se juntasen de nuevo y resolvieran qué clase de gentes crearían y formarían, quiénes las mantendrían, para que los adorasen como superiores de ellos. Manifiéstense para ello ustedes mismos, dios solar Tlacuache y dios solar Coyote. Otra vez aquí ven ustedes, 2 veces formador, 2 veces creador, señor de la lengua grande, gran sangrador, señor de las esmeraldas, señor resplandeciente, señor de los rayos penetrantes, señor de la extensión del firmamento, señor de la superficie luminosa, señor de la savia del pino, señor de los toltecas, abuela del sol y abuela de la luz. Nada más que qué invocación maravillosa a este Dios que es hembra y macho, que es diosa y Dios, que es el sol. Solamente el hechicero que maneja los granos de maíz y las semillas de palo de pito podrá ser y llegará a salir a la medida la escultura de madera con boca y cara, preguntaron ellos al agorero del sol. Después Izpillacoc e Izmucané echan la suerte. Entonces ellos hablaron a su mantenedor diciendo: es bueno encontrar muñecos hechos de madera que hablen y platiquen como gente sobre la superficie de la tierra. Inmediatamente formaron muñecos de madera como gente que habla también, siendo esta la gente que debe existir sobre la tierra. El cuerpo del hombre fue hecho por el creador de palo de pito y al mismo tiempo fue formado de Sibaqué, la cara de la mujer. Estos se emparentaron entre sí, cohabitaron y tuvieron hijos e hijas también como muñecos de madera, pero no tenían corazón ni sentimiento, ni sabían que eran hijos del edificador y manifestador. Vagaban solo como seres extraños y sin destino, y como no supieron comprender al corazón del cielo, cayeron en su desgracia, pues eran solamente como engaño con boca para comer. ¡Qué maravilloso! Hablaban, pero su cara era enjuta. No tenían pies ni manos, ni sangre en las venas, ni intestinos para guardar la comida, ni miembros para defenderse, y estaban secas sus mejillas, y sus dedos no se distinguían de su carne.
Así no pudieron comprender la presencia del Creador, que es Padre de los que respiran y tienen corazón. Esa era la clase de gente con que de nuevo empezó a poblarse la tierra. ¿Qué les parece? Y les recuerda los distintos soles de creación de acá del altiplano, que después vamos a ver, donde igual sucesivamente se van destruyendo generaciones de seres. Ustedes han oído varias veces mentar a Huracán. Huracán es también Tezcatlipoca, para que ubiquen. Luego fueron destruidos los muñecos de madera. Y fíjense bien, los quichés elaboraban sus ídolos con madera y barro. Y curiosamente, las dos primeras creaciones, una es de barro y otra es de madera. Luego fueron destruidos los muñecos de madera, condenándoseles a desaparecer por la muerte. Para el efecto se llenó de agua la tierra por mandato de corazón del cielo, o sea, de huracán, diluvio. Para el efecto se llenó de agua la tierra por mandato del corazón del cielo. Una gran inundación se hizo entonces, la que fue llegando hasta donde se encontraban los muñecos hechos de madera. Y llegó el llamado águila dominadora de la existencia y le sacó las pepitas de los ojos. Vinieron después los fúnebres examinadores y les cortaron las cabezas. Y vino el tigre funesto y les devoró las carnes. Y vino el tigre escarbador como conejo y les escarbó las entrañas y les masticó los huesos y los nervios. Fueron pues pulverizados y castigados. Y la causa fue el no haber comprendido la presencia de sus progenitores, del corazón del cielo llamado huracán. Por esa causa, pues, se oscureció la superficie de la tierra y cayó una lluvia negra como las tinieblas, que llovía de día y llovía de noche. ¿Qué les parece? Qué versión diluvial maravillosa. Y siempre el trasunto es que son destruidos porque no saben adorar a sus creadores, porque no alimentan a los dioses. Llegaron entonces los pequeños y los grandes animales y mostraron sus caras hechas de madera y piedras. Hablaron todos, señalándose unos a otros las tinajas, los comales, las escudillas, las ollas, los chuchos, las gallinas y todo cuanto poseían. Los chuchos son los perros. Bueno, mucho, es que en España